Y bueno, esta vez queremos contarles una historia que comparte como la misma emoción, porque viene del mismo lugar, en donde, de hecho, en el lugar donde nos conocimos. O sea, fueron diferentes momentos, diferentes personas, pero al final era lo Ajá, mismo. O sí, sea, ese sentimiento nos impactó a las dos de una manera diferente y es una de las historias, yo creo que es la historia como un poco más personal, o sea, como sí, más, de alguna u otra manera más vulnerable exacto, de cómo vamos a estar hoy en día. exacto. Pero antes de comenzar, queremos darle la bienvenida a Modo real. un espacio donde contamos historias y datos reales. Sí. Entonces, Empezando como nos conocimos. Donde nos conocimos es un lugar donde trabajamos hace tiempo. De hecho, Dalia me conoció en mi momento de más hecho, rush del mundo, o sea, tenía muchísimo estrés, tenía un evento, el cual fue complicado ese evento, pero me ajá, conoció como en mi estrés completo de, me falta esto, me falta aquello, así, o sea, esas veces que sientes que no tienes nada, pero en realidad tienes más de la mitad y la verdad tenía un gran equipo que me ayudaba muchísimo, la mejor jefa del ajá, mundo en ese momento también, entonces, o sea, como que sí era mucho estrés, la sí, verdad, sí. pero fuera de ese punto nos fuimos conociendo mejor. Sí, nos estuvimos conociendo, estuvimos conviviendo, hicimos un gran equipo, la verdad, Sí. pero pues todo tiene... Sí, por una u otra razón, van a ver que en el nombre del capítulo Ujú. dice, Va a decir el nombre de esta emoción, pero justo tiene que ver porque al final pues uno pues te cansas, ¿no? En mi caso, yo empecé a darme cuenta que ya no me gustaba estar ahí porque despertaba y ya no quería ir al trabajo, a pesar de que estaban mis amigos, mis amigas con las que quería convivir y todo, pero yo no quería estar ahí, ya no disfrutaba lo que hacía, sentía que pues realmente como que ya no valía la pena. Muchas veces también incluso me iba al baño y lloraba porque ya no quería estar ahí. Entonces, o incluso también provocaba, como me la pasaba estresada o de mal humor, afectaba mis otras relaciones fuera del del trabajo. trabajo. Entonces, era como que esta emoción, era una emoción fea, la La verdad. verdad, o sea, en mi caso, que fue cuando nos conocimos, tú Ujú. sí viste uno que otro de mis momentos. Sí. O sea, creo que sí, yo también llegué a llorar en el trabajo, la verdad. Y no está padre porque sabes que, o sea, vas al baño, lloras y aún así tienes que seguir trabajando. Sí. O sea, una amiga me decía, una lloradita y sigues trabajando. Lo cual era muy, o sea, en mi caso era real, así, hacían las cosas y lloraba y luego iba a trabajar. Y Bueno, está seguía cañón que lo trabajando. normalizáramos. Sí, la verdad está súper feo. Y no era porque, o sea, el lugar en donde estábamos había mucha competitividad. O sea, era de que yo soy mejor, tú eres mejor. Si yo Ujú, tengo esta idea, nada más es mi idea, no me la pueden robar. Y ujú. siento que eso hacía que fuera un ambiente muy complejo y más ibas todos los días y más Sí, por los horarios que teníamos. O sea, sí, también. teníamos horarios de que entrábamos a las 8 pero podíamos salir a las 12 o a la 1 de la madrugada. Ajá. O sea, realmente eran horarios muy, muy pesados que pues eso hacía que no tuvieras Vida. vida y que cuando tenías esa pequeña vida, pues estabas Sí. enojada, de malas, o incluso solamente no hablabas, o sea, solamente estabas así existiendo sin Ujú. saber qué pasa. Me estoy adelantando un poco a los otros que tenemos. Ajá, sí, exacto, pero por ejemplo, en mi caso, también siento que como que yo quería demostrar que mi equipo podía, quería demostrar que lo que hacíamos valía la pena, o sea, realmente era como un trabajo de quiero demostrar, nosotros podemos esto, pero después como que llega un cansancio que digo, o sea, no tiene caso. Sí, te gana al final, Sí, te o gana. sea, entonces al final como que todo el ambiente que rodeaba eso te cansa. Sí, no. De hecho, el 67% de los colaboradores en México tienen burnout. Si no sabían, si no habían visto cómo se llama este capítulo, es de burnout y autoexigencia. Ajá, Entonces, es impresionante que, o sea, 67% de los colaboradores, o sea, no, o sea, de por sí somos, no sé, muchísimos millones en solo la Ciudad de México y solo lo veo a mi pequeña escala de en los lugares en los que he trabajado. O sea, y de hecho, 2.6 veces es más probable que lleguen a renunciar las personas porque no están a gusto en el lugar de trabajo, ya sea por el estilo de trabajo que tengan o por sus jefes. La mayoría de las veces es por el ambiente laboral, sí, la verdad. sí, que en nuestro caso fue eso, o sea, Sí, 100% fue el ambiente laboral. No sé a ustedes si les ha pasado vivir esto también, sé que en la escuela también puede pasar,
en los estudios o si están en algún equipo de deporte o algo así, autoexigirse no es bueno. O sea, y también quiero compartirles este dato que vi que al final cuando tú estás en este modo de autoexigencia, tu cerebro entra en modo alerta. O sea, él piensa que estás en peligro por pensar cosas como es que no estoy dando lo mejor de mí, es que no estoy demostrando, es que no soy suficiente. O sea, él piensa que estás en modo alerta, en modo peligro. Era cuando decíamos que somos cortisol andando, Exacto. literalmente. Sí, Porque estás como si todo el tiempo tuvieras un león atrás de ti corriendo y que te quiere comer. O sea, es horrible ese sentimiento todo el tiempo. y al final como que empiezan a pasar cosas malas, ¿sabes? Porque el cerebro ya no está dando la misma eficacia, hay rigidez cognitiva, entonces es menos probable que aprendas buenas cosas o buenos hábitos cuando estás en ese modo. O incluso tengas más errores, muchísimos más. O sea, y Sí. tengas como este tipo de relación que eres más grosero o más cortante y pues te empiezas a aislar también. Exactamente, te empiezas a aislar, empiezas a dejas de convivir, que en mi caso también, o sea, Sí. salía del trabajo, yo ya no quería, yo quería llegar a mi casa y ya nadie me hable, pero era por lo mismo. Sí, o sea, el cansancio que ya traíamos era impresionante. Sí, Es por eso que se hizo un estudio con 152 personas por 4 años, donde se veía que las personas que se autoexigían y eran súper críticos con ellos, tenían esta tendencia a una mayor depresión, a una mayor ansiedad, y también que incluso tenían como uh-huh, este aislamiento que de alguna u otra manera a mí me pasó un poquito, uh-huh. y que no querías ver más. Y sobre todo que no tenías este control de tus emociones. Exacto. Que si no han visto los capítulos pasados, los dejamos en este link. Pero lo que pasaba es que ya no tenías como este control y eras como más agresivo, más Sí, enojón, más todos estos sentimientos que hemos hablado anteriormente. sí, Entonces, pues tratemos de no llegar a ese grado. sí, exacto. Aparte, no está mal autoexigirse porque No, no, también, o no, sea, para saca nada. un lado bueno de Sí, ti, te hace mejor persona, pero todo equilibrado. con medida, todo con Exacto, medida. exacto. Entonces, no sé, Alesta, Más bien tú dime, ¿de dónde crees que viene tu autoexigencia? pues justo yo estaba pensando, porque realmente mis papás no fueron muy exigentes conmigo, pero, o sea, yo soy hermana mayor, entonces muchas veces los hermanos mayores como que no tenemos la misma atención que cuando tienes hermanos, sí, porque tienes hermanos pequeños y muchas veces pues se preocupan más por los pequeños, pero cuando yo entré a la escuela eh, y los maestros reconocían lo que yo hacía, como que me gustaba esa sensación ay, lo estás haciendo bien, de, ay, qué bonito, de, ay, tú eres la mejor, cosas así, como que me gustaba esa sensación. Entonces, cuando llego a otra escuela, por ejemplo, donde no me dan esa atención, como que entro en modo competitividad, en modo autoexigencia, donde es que ya no estoy dando lo mejor, es que ya no soy la mejor. Entonces, como que yo solita quería demostrar que yo era la mejor, o sea, porque me gustaba esa atención. Pero realmente, pues no vale la pena, o sea, No, no. incluso pasa mucho como en países como en Asia, que Ajá, se autoexigen tanto y tanto y tanto que pues por eso incluso hay un bosque donde las personas exacto. se desviven. Sí, sí, Entonces, sí, o sea, sí. es como, es muy complicado como esta autoexigencia que pues en ese caso puede que, o sea, el entorno es muy diferente, no podemos hablar desde esa perspectiva, pero es un entorno mucho más Sí, competitivo del que vivimos aquí en México. Entonces, como que desde ese aspecto, pues, o sea, no siempre vas a querer más y vas a querer más, pero cuando no llegas a ese nivel que tú quieres, ujú, realmente todo lo que tenías construido se va desmoronando. exacto. Y es súper impresionante que las personas que ven como tu progreso y todo, lleguen a sentir como es que como lo logra. Es que Ajá, como, o sea, y dices, wow, es de admirar, pero la otra persona siente que todavía le falta demasiado para llegar a ese exacto. ¿A objetivo. ti te ha pasado algo así extremo que digas no? O sea, de que incluso tu cuerpo o algo por el burnout. Sí. Esta historia es muy personal, la verdad. Lo que me pasó fue que en uno de mis trabajos tuve una jefa que Ujú, a los meses me dijo como, es que porque estás aquí no sabes hacer nada, porque estás trabajando aquí, mejor renuncia. Fueron sus ok. palabras, tal cual. Y la verdad eso fue como a principios de cuando empecé a trabajar ahí. Ujú, La verdad, mis mecanismos de defensa es tratar de olvidar las cosas.
Entonces como que mi mente no lo retuvo tanto tiempo y como que dijo, es un comentario más y ya. Entonces como que creo que se fue acumulando poco a poco y así pasaron pues más de un año, dejémoslo así, y cambié de jefes y todo, luego regresé con ella. Y lo que me pasó fue que, o sea, ella llegó y me dijo, tengo que disculparme contigo. Y yo, pues, ¿por qué? O sea, Ok. llevamos como 3 semanas de aquí Ajá. trabajando otra vez. Y me dice, porque aparte lo que me pasó es que mi cuerpo sabía que no quería trabajar con ella. O Ok. sea, como que hasta mi propio cuerpo, como que estaba más inflamado, me sentía más ansiosa, comía mucho más, o sea, Ok. sabía que no era correcto. Y cuando me dice eso de, pues es que tengo que disculparme por, por Ah, tal cosa, ok. ¿no? Y yo, no, pues ¿por qué? Ajá. Y me dice, porque yo recuerdo que te dije al principio que empezamos a trabajar que renunciaras, que no deberías estar aquí. Y tú me demostraste que sí podías y que sí lo hiciste. Y yo, entonces como que en ese momento que me lo dijo, fue como recordar todo otra vez. Y yo, o Ajá. sea, como que eso entendía por qué mi cuerpo tenía como este repele. En ese Ajá. momento no lo sabía hasta después de que me lo dijo. Y yo, bueno, está bien, ya pasó muchísimo tiempo, ha cambiado muchísimo, ha tenido otras personas a su cargo. Y yo supongo que, pues al Ya. final, pues ves como mi lado positivo, mi lado Ajá. optimista, como de claramente las personas pueden ir mejorando, Sí. cambiando de alguna u otra manera. Igual cambios Ujú. de cada uno, ¿no? Pero, pues ya pasó el tiempo, empecé a trabajar con ella y lo que me daba cuenta es que me empezaba a dar como un tipo de eczema, una dermatitis, Ok. que me estaba como afectando mucho. O Ujú. sea, para empezar, me empezó como a salir como un poco en los ojos y llegó al grado que se me abrió el párpado Ok. de todo el estrés que sentía, de todo no era enojo, era Ujú. simplemente estrés, que la verdad, o sea, incluso lo recuerdo un poco y me da como, Sí, sí, sí. como esas ganas de no querer recordarlo, pero saber que ese sentimiento sí existió, porque pues al final eso me ayudó a darme cuenta que no estaba en un lugar correcto o seguro. Y aprendí mucho de Ujú. diferentes maneras, Sí, sí. la verdad, pero pues al final sí me costó muchísimo como poder salir. Y me pasó como a ti, empecé a Ajá. pedir vacaciones, empecé a aislarme, Ujú. empecé a sentirme mal, incluso llegó un punto que incluso aunque tenía muchísimo trabajo y salíamos 1, 2 de la mañana, luego me seguía de fiesta porque yo decía, es que quiero dejar de sentir este sentimiento. Salí Sí. de fiesta, tomaba malas decisiones y al final en un ciclo que la verdad no se lo decía a nadie, o sea, a nadie en este mundo. Y la verdad me costó muchísimo poder salir, como que hasta las personas me decían, oye, es que no te ves bien. O Ujú. sea, hasta siento el sentimiento como de, oye, no te ves bien, hoy te ves muy cansada, o estás bien. O sea, hablaba con mis papás y estaba súper de malas, Ujú. o me decían algo y yo así de, es que no me digas nada, o sea, no Ajá. quiero saber nada de nadie. Entonces, como que en ese momento me di cuenta que no estaba Ya. bien. Por suerte, se acomodan las cosas, me cambié de lugar, ya tengo una vida mucho mejor, mucho más estable. O sea, la verdad es que sí me cambió la vida a Sí. mí, pero sí me costó muchísimo trabajo salir de ahí, porque también como que tenía esta hambre de seguir como esta misma toxicidad. O sea, me costó Sí. muchísimo. De hecho, de pasar de una cuestión laboral tóxica pasé a una relación tóxica. Sí, Entonces, como también. que mi propio cuerpo de alguna u otra manera no solo lo buscaba, sino que tuve que empezar a soltar, como tú, Ujú. y me costó muchísimo. Así que si alguna vez uno de sus jefes les dice, no sé qué haces aquí, renuncia, yo creo que es la señal para que salgan de ese lugar, la verdad, Exacto. porque no saben hasta dónde puede llegar a ser. Sí, sí, o sea, y si les ha pasado, y también no es fácil porque justo lo comentábamos No. en otro episodio, así que vayan a verlo, aquí también les dejamos el link, pero hacer un cambio en la vida no es tan fácil. Hay muchísimas cosas que necesitan estar como estables, justo si emocionalmente no estás estable, pues no vas a poder cambiar. Entonces también escuchen a su cuerpo, justo a mí también cuando, ahorita que lo mencionabas, cuando yo también ya me quería ir de ahí, mi cuerpo había como que una sequedad en mis manos y todo, pero era tu cuerpo hablando de que ya no aguanto esto. Y eso es lo que provoca el burnout. O sea,
que te aísles, que físicamente te sientas cansada, exhausta, agotada, que no quieras ver a nadie. Y la verdad creo que en algún punto, no quiero generalizar, pero lo hemos sentido. Puede Sí. que incluso en la escuela o en algún otro ambiente, no lo sé. Exacto. Pero a nosotras nos tocó en diferentes momentos. En el mismo lugar, pero en diferentes momentos. Entonces, es lo bonito de haber estado en ese lugar feo, pero de que te deja buenas amistades. Pero si ustedes están experimentando esto o ya les pasó, pues, o sea, no vale la pena el querer estar demostrando algo que no. No, aparte, o sea, cada uno tiene sus procesos, cada uno tiene sus tiempos, cada uno va viendo qué es lo que sigue para sí mismo. Entonces, pues también, si no se sienten seguros en ese momento, a mí me pasó que no sentía seguridad en ese momento, pero en mi casa tenía tenía estabilidad, Sí. pero no me sentía lista para salir. Y incluso cuando salí, aún así no tenía estabilidad y por eso acabé en otro lugar. Entonces, como que poco a poco te vas como siendo más fuerte. O sea, creo que a mí el haberlo pasado me doy cuenta de la persona que no quiero ser con las personas con las que trabajé, ni quiero que las Exacto. personas me perciban de esa manera. Sí. Y pues de todo aprendes. Sí, la de todo verdad. aprendes, porque al final, o sea, yo igual me gustaba demostrar que era la mejor, me gustaba demostrar que mi equipo podía, pero realmente hay que elegir en dónde vale la pena. O sea, si realmente no va, o sea, no va a haber algo recíproco, sí, si no va a haber algo que te devuelva, lo mismo, no. O sea, pero de todo se aprende. O sea, justo yo ya me di cuenta de que si no es necesario que te esfuerces, no. No. O sea, no siempre tienes que dar el 100% ni ponerte Sí. la camiseta. Sí, o sea, entonces, si tú eres Godín o Sí. eres un estudiante que también quiere demostrar algo que no, o sea, piénsenlo dos veces. No, y también poco a poco, o sea, tú vas a ir creciendo y vas a ir aprendiendo y eso no significa que porque llegues a un trabajo y no conozcas bien los procesos o no conozcas bien cómo es el ambiente laboral o incluso, a ver, es tu primer trabajo. Exacto. O sea, obviamente no vas a saber todo y el Sí. hecho de que a las semanas, meses te digan, es que ¿qué haces Sí. aquí si no sabes hacer Sí, nada? exacto. La verdad es que no. También no lo vale. hay que saber elegir a sus mentores. O sea, porque también te topas con personas que dices, o sea, ¿cómo es que eres líder, no? Porque me ha tocado también trabajar con esas personas que digo, ¿cómo es que tú eres mi líder? ¿No? Entonces, sí, sí, o sea, piénsenlo dos veces. Si están con este tipo de personas, mejor Déjenlas ir, sí. suéltenlas. Lo que creo que lo que les puedo decir que yo hice fue como cortar todo tipo de relación que puede existir, digital, por mensaje, en persona. La verdad era súper raro que me la llegue a encontrar, entonces hoy en día es imposible. Y para mí, yo creo que cuando empiezas a cerrar esos canales, empiezan a abrirse más cosas y empiezas Exacto. a tener como nuevas experiencias, nuevas ideas, nuevas propuestas. Sí. Y también es por eso que hoy en día estamos aquí, la Sí. verdad. Sí, exacto. Entonces, igual y creo que valdría la pena hablar sobre un tema donde hay personas que absorben tu energía y hay personas que aumentan tu energía, tu positividad y todo. Entonces, déjenos en los comentarios si quieren que hablemos de esas personas, porque seguramente todos tenemos tanto personas tóxicas como personas vitamina. Muchísimo más. Y bueno, siento que este sí, creo que hasta ya nos extendimos un poco de más. Se volvió un poco personal, pero... Muy personal, la verdad. Creo que sí, o sea, los datos lo dicen, o sea, muchas personas han pasado por este burnout en el mundo laboral. Sí. Entonces, cuéntenos si ustedes también les ha pasado o están viviendo algo así. O sea, que sepan que también, o sea, lo importante es que tengas personas a quienes puedas contar. Sí. Y si no, estoy segura que al menos una persona te va a escuchar. Exacto. Estoy 100% segura. Y también los invitamos a ir a terapia, que porque no somos psicólogas, pero la verdad es que ayuda mucho el ir a terapia y que, pues, si quieren, nosotros los leemos también, los escuchamos, porque hablar sana. Sí, la verdad es que sí. Entonces, déjenos en los comentarios cualquier historia que también les haya pasado o también cosas que nos quieran comentar, decir y también de los próximos temas que les gustaría escuchar. Exacto. Tenemos propuestas, ideas, pero también queremos escucharlos y saber qué les gustaría.
También no Entonces, olviden suscribirse. exacto. Importantísimo. Importantísimo. Y pues bueno, creo que esto sería Eso es todo. Nos vemos. Bye.